Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, esperando que ustedes se encuentren en casita descansando y le pongan bastante atención a lo que es a las clases virtuales que les estoy impartiendo hoy. Bien, hoy día vamos a hablar acerca, ¿no?, de lo que es el tema del poblamiento del Perú. Como sabemos de conocimiento que el hombre en un inicio, él pasó por muchas o le costó él para poder caminar y encontrar un sitio donde, por ejemplo, donde descansar, así por el estilo, ¿cierto? Entonces de ahí viene la palabra nómade, pues, ¿no? Entonces un nómade es donde el hombre siempre estuvo constantemente caminando. ¿Y por qué caminaba el hombre? ¿Cuál fue el fin de él tanto caminar? ¿Por qué? Porque justamente tuvo que buscar alimentos, haciendo refugio, porque no tenían dónde él vivir. Entonces por eso se le dice que el hombre fue también un recolector porque justamente él tenía que recolectar una gran cantidad de alimentos para poder sobrevivir, ¿no? Y al hombre le obligó a buscar alimentos para él sobrevivir. Entonces los primeros hombres, ¿no?, del poblamiento del Perú, bueno, según las teorías, ¿no?, en un inicio, por ejemplo, en la clase anterior, cuando no había ese precio, pero esto nuevamente, por ejemplo, ¿no?, de las teorías del hombre americano, donde justamente el hombre se dice, pues, que hay tres teorías, por ejemplo, la teoría del autoctonista, la teoría, por ejemplo, ¿no?, inmigracionista, la asiática, y así por el estilo. Hay muchas teorías donde cada teoría, donde la teoría asiática, donde dice justamente el hombre, ¿qué hizo el hombre, por ejemplo? El hombre dice que se esparció, dice, por todo sitio, por todo lugar, ¿no es cierto? Y cómo él se traslada a otros lugares. Entonces, en un inicio dice que hay un estrecho, el estrecho de Bering. Entonces, por ahí el hombre puede cruzar ese lugar. ¿Cómo cruzó? Bueno, dice que en esos tiempos dice que hubo unas bajas temperaturas, ¿cierto? Parte de las aguas se pusieron como un puente, y eso hizo que justamente el hombre por ahí cruzara. Pero el hombre, ¿qué te digo? El hombre, él tenía que cruzar dice en ciertos tiempos, ¿no?, cuando bajaban las temperaturas, ¿cierto?, porque había mucho frío. Entonces de cada cierto tiempo ellos cruzaron estas partes, ¿no?, y se esparcieron por todos los lugares del sitio, los territorios. Entonces nuestros primeros hombres, ¿no?, de acá del Perú, ellos fueron recolectores, fueron nómades, ¿no es cierto? Y pues el hombre se fue sedentarista, pues. ¿Por qué sedentarista? Porque justamente el hombre ya se cansó de tanto caminar, y luego el hombre se está en un lugar para que justamente él aprende nuevas técnicas, ¿no es cierto?, y se posesiona, y entonces él empieza a cultivar otro tipo de alimentos. Y chicos, ahora vamos a ver el primer hombre del Perú, un hombre de Pacaycasa, ¿no? Este hombre justamente tuvo una gran acogida, ¿no?, porque fue el primer hombre antiguo del Perú. Y estos hombres aquí, por ejemplo, también se refugiaron y buscaron cuevas, ¿cierto?, y también para buscar alimentos. Entonces, la antigüedad de este hombre tiene una antigüedad de 18.000 años antes de Cristo, aproximadamente, que fue descubierto, ¿no?, por Richard McNeill. Se ubica este hombre, ¿no?, en las pampas de ¿dónde? De Piquimachay, en Ayacucho. Entonces este hombre estamos hablando, chicos, del hombre de Pacaycasa, fue un hombre que justamente aquí encontraron una gran cantidad, chicos, de instrumentos líticos. Monumentos líticos porque viene de piedra. Acá hicieron, por ejemplo, sus armamentos, ¿no es cierto?, sus puntas, como raspadores, ¿no? Para poder, ¿y por qué hicieron ellos, por ejemplo, estos tipos de armas líticas? Para poder cazar y atrapar a los animales, porque en aquel momento había animales salvajes, fieras, ¿no es cierto? Por eso su misma necesidad les obliga a ellos justamente a hacer sus armamentos. Entonces tenemos un hombre de Pacaycasa, el hombre más antiguo, ¿no?, del Perú,
donde justamente este hombre aquí se encontraban, dice, una gran cantidad de armas líquidas, raspadores, changadores, dice, y huesos de animales, como por ejemplo los huesos de quién, por ejemplo del mastodonte y el tigre primitivo. Seguimos, chicos, hablando por ejemplo del nombre de chivateros, ¿no? Un nombre de chivateros que justamente también está ubicado acá, por ejemplo, ¿no? En la parte norte de Lima, en los yacimientos, por ejemplo, ¿no? de Oquendo, ¿no? Este hombre también fue el primer, aquí en estos sus restos que se encontraban, por ejemplo, fue la importancia de esto de los chivateros, por ejemplo, ¿no? Que justamente fue el primer taller lítico del Perú, fue el taller lítico. ¿Por qué taller? Porque aquí hicieron una gran cantidad de armas de punta, ¿no? Lo que corresponde al hombre de chivateros, un hombre de chivateros que justamente fue el hombre más antiguo, ¿no? De la costa peruana, que justamente fue descubierto por uno de los arqueólogos, ¿no? Edward Lenny, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos la idea justamente, ¿no? del hombre de chivateros. Vamos a hablar, chicos, por ejemplo, del hombre de Toquepala. Un hombre de Toquepala fue, él dice, el primer pintor rupestre. ¿Por qué pintor rupestre? Porque justamente estos hombres en sus cuevas habían representado, por ejemplo, ¿no? Animales, por ejemplo, ¿no? De la casa, por ejemplo. ¿Y quién lo descubre este hombre de Toquepala? Lo descubre Miomir, ¿no? Uno de los arqueólogos lo descubre, y hombre de Toquepala se encuentra en el departamento de Tacna, ¿no? En unas cuevas llamadas el Diablo. Entonces, como te comentaba, rupestres que representan escenas de la casa de camélidos dice, a sentido mágico. Mira el arte que ellos emplearon, los hombres de Toquepala. Nos seguimos hablando, por ejemplo, del hombre de Lauricocha. El hombre de Lauricocha, por ejemplo, dice, ¿qué nos dice el hombre de Lauricocha? Nos dice, por ejemplo, dice que acá encontraron unos restos más antiguos del Perú, como por ejemplo, encontraron acá, por ejemplo, esqueletos humanos, ¿no? Con residuos de alimentos, huesos de camélidos, no también de camélidos, también utensilios de piedra, este hombre de Lauricocha. Y por ejemplo, en el hombre de Lauricocha, por ejemplo, vamos a hablar del hombre de Lauricocha, un hombre que justamente tiene una antigüedad de unos 9.525 años antes de Cristo aproximadamente. Lo descubre uno de los arqueólogos, Augusto Carne, ¿no? Está ubicado en uno de los lugares de Huánuco, en las cuevas de Lauricocha. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? En las imágenes, por ejemplo, los restos, pues se dice restos humanos más antiguos, donde ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Una gran cantidad de armamentos también, que ellos justamente representaron un hombre de Lauricocha, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el hombre de Guitarreros, ¿no? Un hombre de Guitarreros fue el primer, dice, agricultor del Perú, ¿no? Entonces el hombre, conforme avanza el tiempo, ellos también, como les vuelvo a decir, la necesidad de ellos de buscar alimentos. Como te digo, el hombre ya en un momento se cansa de tanto caminar, y él se va agenciando, va buscando técnicas, y busca nuevas técnicas para la agricultura y como armamentos, y también la alimentación, ¿no? Guitarreros tiene aproximadamente unos 700 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? ¿Quién lo descubre este hombre de Guitarreros? Uno de los arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Tomás Lins, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, por ejemplo, qué restos se encontraron acá, por ejemplo, de los guitarreros? Como fueron los agricultores, por supuesto que encontraron una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de semillas, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, payares, frijoles, el ají, el yugo y las ocas. Entonces hablamos de los hombres de Guitarreros, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos del hombre de Santo Domingo, dice, o Palancas. El hombre de Santo Domingo Palancas justamente se ubica, ¿no? En el departamento de Ica, ¿no? Y como estos hombres se encontraron, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, en una de las costas del Perú, entonces fue el primer pescador,
¿no? ¿Y qué hizo, por ejemplo, este hombre de Santo Domingo? Ellos, por ejemplo, se dedicaron a la pesca, hicieron sus armas, hicieron sus redes, por ejemplo, ¿no? Para poder a la pesca, ¿no es cierto? Entonces estos Santo Domingo de Paragas tienen aproximadamente de unos 7000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Fue descubierto por Federico Engel, como te puedo decir. Esto fue descubierto, ¿no? O se ubica en el departamento de Ica, y también aquí ellos también se habían dedicado, ¿no? A la agricultura, ¿no? Lo que es a las plantas, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, payares como frijoles. También construyeron una gran red de qué, chicos. Ahí se construyeron una red de pescar, ¿no es cierto? Y vivían, dice, en chozas subterráneas, ¿no? Subterráneas. Y elaboraron, dice, una gran cantidad de flautas de huesos, para poder ellos tal vez comunicarse de esa manera. Vamos siguiendo hablando, chicos, sobre el hombre de Jayhuamachay, ¿no? El hombre de Jayhuamachay fue el primer pastor de América, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en una imagen, vemos a una de las especies que ellos domesticaron y criaron, por eso se dice que fue el primer pastor de América. Este hombre de Jayhuamachay tiene una antigüedad de 6.800 años aproximadamente antes de Cristo. También fue descubierto por Richard McNay. Y este hombre de Jayhuamachay se encuentra, ¿no? En el departamento de Ayacucho. Entonces, como fueron uno de los primeros que criaron, domesticaron, se dedicaron, ¿no? al pastoreo, entonces aquí habían encontrado una gran cantidad de corrales, ¿no es cierto? Corrales, huesos de camélidos, el excremento, el guano que ellos justamente utilizarían más adelante para la agricultura, para las plantas. Y justamente, como te comenté en su momento, ¿no? Que ellos se dedicaron a la domesticación, ¿no es cierto? A la domesticación de animales como los auquerios, como la llama y la alpaca, chicos. Bien, tenemos por ejemplo al hombre de la tablada de Lurín, un hombre que fue, dice, el primer poblador sedentario. Como te comentaba, ¿no? Hace un momento en un inicio, el hombre fue nómade. ¿Nómade por qué? Porque el hombre siempre estuvo constantemente en movimiento. El hombre nunca estuvo tranquilo, pero es porque él no veía, que tenía que buscar alimentos para poder sobrevivir, porque los alimentos estaban muy lejos, ¿no es cierto? Y ellos siempre caminaban, dice, en bandas, o sea, en grupos. ¿Y por qué andaban en grupos? Porque justamente tenían que protegerse unos de los otros, porque justamente no habían animales muy salvajes, las fieras, y entre ellos tenían que cuidarse, pues. Y siempre dentro de esas bandas o grupos que ellos caminaban, siempre había un líder que justamente los encaminaba. Entonces el hombre de la tablada de Lurín dice que fue el primer hombre sedentarista. ¿Por qué sedentarista? Porque el hombre ya se posesiona en un lugar, ¿no es cierto? Él ya encuentra o justamente va descubriendo las nuevas técnicas de cómo poder, por ejemplo, la agricultura, ¿no es cierto? La cosecha, y empiezan ellos a hacer ya sus primeras chozas, ¿no? Entonces dice el hombre de Tablada tiene una antigüedad de 4500 años aproximadamente, y que justamente fue descubierto, ¿no? Por Josefina Cox. ¿Dónde se ubica este hombre de Tablada de Lurín? Justamente se encuentra acá cerca, ¿no? En Lima, al sur, dice, a 25 kilómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran acá, por ejemplo? ¿Qué es lo que encuentra, por ejemplo, Josefina Cox? En la Tablada de Lurín encuentra, por ejemplo, una gran cantidad, dice, de recinto de piedra, ¿no? También hicieron utensilios de conchas marinas, ¿no es cierto? Como también está en la costa, entonces ellos aprovecharon en ese momento lo que justamente les brindaba también, ¿no? la naturaleza en aquel momento, chicos. Muy bien, seguimos hablando, por ejemplo, ¿no? Dice el hombre de Cerro Paloma. El hombre de Cerro Paloma justamente dice que fue el primer hombre donde justamente hicieron, dicen, monumentos arquitectónicos de piedra, ¿no? Entonces en aquel momento el hombre, como te digo, con el hombre fue avanzando, entonces también su capacidad fue siendo un poco creador y haciendo cosas, o sea que ellos mismos, su misma forma de ellos de ser, ellos iban experimentando, buscando nuevas técnicas, y como también, por ejemplo, para poder vivir, porque todo el tiempo tampoco no iban a vivir, ¿no? En las cuevas, refugiándose. Entonces ya ellos
también van aprendiendo nuevas técnicas para poder vivir y hicieron, por ejemplo, sus casas ¿sí? A base de piedra, ¿no? Entonces tenemos el nombre de Cerro Paloma, que tiene un aproximado de 4.500 años aproximadamente, y también fue descubierto por Josefina Cox y Federico Engel. Donde te ubica este hombre de Cerro Paloma, se ubica pues en Lima, en el sur, dice, a 80 kilómetros. ¿Y qué se encontraron acá en estos monumentos? Se encontraban, por ejemplo, monumentos arquitectónicos, ¿cierto? Entonces también fueron ellos sedentaristas, ya se habían asentado en un lugar. Y chicos, tenemos al hombre de Cotoche, un hombre de Cotoche que justamente fue, dice, aquí el nombre del hombre de Cotoche fue, dice, el primer templo del Perú, y aquí justamente encuentran, por ejemplo, en sus construcciones se encontraron, por ejemplo, las famosas manos cruzadas, ¿no? Que ellos habían interpretado, habían dibujado, mira, en sus monumentos. El hombre de Cotoche tiene aproximadamente, dice, de 2.240 años aproximadamente, donde justamente estos hombres de Cotoche lo descubre Seishi Izumi. ¿Y dónde se ubica el nombre de Cotoche? ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, dice en el templo de Cotoche en Huánuco, un templo muy primitivo, ¿no? Muy antiguo, que justamente habían hecho, ¿no? A base justamente de la piedra, con una escultura, y también habían empleado el barro, ¿no? Que aquí tú estás viendo ahí una imagen, por ejemplo, de las famosas manos cruzadas. Muy bien, chicos, espero que esta pequeña explicación virtualmente que lo estamos haciendo sea de provecho para todos ustedes, chicos. Nos estamos viendo, chicos, cuídense.